Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Los versos del 21 al 28. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Padre, te damos gracias. Gracias porque ella es viva y eficaz. Y en ella, Señor, tenemos el mensaje de vida y esperanza para andar en tus caminos, Señor. Ahora te suplicamos que tú nos guíes en este estudio, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado La autoridad o autoridad del Divino Rey. Autoridad del Divino Rey. Aunque en el estudio anterior también hablamos de la autoridad de Jesús, aquí hacemos un poco más de énfasis en esa autoridad, específicamente en Él como Rey. Durante todo su ministerio, el dominio de Jesús sobre los demonios fue algo que podemos llamar incuestionable. Era una señal de que Él poseía poder absoluto sobre el diablo y sobre toda fuerza de ángeles caídos. Y con el fin de liberar a los pecadores, como dice Juan capítulo 8, verso 36, Jesús puede apabullar al diablo, a Satanás, quien controla el sistema de este mundo. El diablo hace una obra en los incrédulos, en los pecadores, cegando el entendimiento de ellos, como dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 3 y verso 4, manteniéndolos cautivos, como dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, y tal como lo explicó también el apóstol Juan, cuando en la primera carta, en el capítulo 3, verso 8, escribió lo siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, el nuevo rey debía demostrar como tal su poder para destronar a Satanás y darle libertad a los cautivos pecadores. Sin lugar a duda, los demonios sabían que el Hijo de Dios había venido. Sabían que Él, como rey, el Rey Salvador, había llegado. Y el príncipe de las tinieblas necesitaba que sus fuerzas espirituales hicieran todo lo que estuviera a su alcance para oponérsele. Bueno, desde el principio del ministerio del Señor fue evidente que los demonios no eran rivales para la autoridad de Jesús. No podemos obviar la verdad gloriosa de que Jesús era Dios mismo manifestado en carne. Y fue ese poder divino, el mismo poder que los arrojó del cielo al diablo y los ángeles que le siguieron, y el mismo poder que un día también los lanzará al infierno. Entre estos dos sucesos, durante el ministerio terrenal de Jesús, la invencibilidad del Señor sobre el reino de Satanás se evidenció cada vez que tenía un encuentro con un demonio. Y en este pasaje de Marcos capítulo 1,
en estos versos del 21 al 28, se ofrece uno de esos relatos de los muchos encuentros que debieron haber ocurrido. Aquí, mientras el Señor estaba enseñando en la sinagoga en Capernaum, en un día de reposo, se enfrenta con un demonio. En el capítulo 1, verso 23, Marco explica que ese demonio dio voces a Jesús, o sea, gritó, tuvo un clamor agudo, abrupto, perturbador, sorprendente. Y Marco relaciona el pánico del ángel de las tinieblas a tres aspectos de la autoridad del Señor Jesucristo como Rey. Y en esos tres aspectos vamos a meditar a lo largo de este estudio. En primer lugar, la autoridad de su palabra. En segundo lugar, la autoridad de su juicio. Y en tercer lugar, la autoridad de su poder. En primer lugar, la autoridad de la palabra de Jesús. Dice en el verso 21 y 22, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí Marcos presenta este episodio señalando claramente que Jesús y sus discípulos entran en Capernaum. Capernaum era una próspera villa pesquera en la costa noroeste del mar de Galilea. Capernaum era una ciudad más importante que Nazaret. En Nazaret, Jesús llega a Capernaum y allí establece su centro de operaciones durante su ministerio en Galilea. Aquí Marco nos da el detalle de que los días de reposo Jesús entraba en la sinagoga y enseñaba. O sea, él aprovechaba este día tan especial para los judíos, en que una de las cosas que hacían era reunirse en la sinagoga, y Jesús como judío aprovechó estas oportunidades para enseñar. Pero a diferencia de los falsos maestros de Israel, el Señor enseñaba la palabra de Dios, enseñaba la verdad de Dios. No era inusual en Jesús asistir a la sinagoga en los días de reposo. Dice Lucas capítulo 4, verso 16, si alguien puede leerlo. Lucas 4, 16. Dice que entró en la sinagoga, era su costumbre. Lo hizo, se levantó a leer. Marco nos da el mensaje que Jesús predicó en la sinagoga. No ofrece detalles en ese día. Y en vez de esto, se enfoca Marcos en la respuesta de las personas. Dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, ellos veían la gran diferencia. Un mensaje lleno de autoridad, un mensaje lleno de vida, un mensaje que traía de parte de Dios lo que ellos necesitaban escuchar como pecadores, a diferencia del mensaje religioso y vacío que estaban acostumbrados a oír. La gente estaba asombrada. Nunca habían escuchado a un rabino hablar con tal poder, con tal autoridad, con tal exactitud y seriedad. Los escribas, recordando un poco acerca de ellos, eran los principales maestros
en la sociedad judía del primer siglo. La mayoría de las personas tenían acceso limitado a las escrituras. Las copias eran demasiado costosas para que individuos comunes y corrientes, individuos de la clase trabajadora, pudieran poseerla. En consecuencia, la gente lo que hacía era que iban a la sinagoga y allí en esos lugares escuchaban cómo se leían las escrituras y eran explicadas por los escribas. Y puesto que los escribas manejaban las escrituras, llegaron entonces a tener un lugar especial dentro del pueblo. Fueron venerados al punto que se les da el título de rabinos, que significa honrado. A través de los siglos, desde la época de Esdras hasta el tiempo de Cristo, la enseñanza de los escribas se vuelve cada vez menos centrada en el texto de las escrituras y más enfocada en lo que otros rabinos habían dicho. O sea, más que la palabra de Dios, comenzaron a prestar atención a sus tradiciones y a las opiniones de otros rabinos. Para el siglo I, los escribas se enorgullecían por conocer todos los puntos de vista posibles. En vez de explicar fielmente el significado de las escrituras, ellos se metían en reflexiones complejas, en alegorías fantasiosas, en ideas poco claras, en nociones místicas y en enseñanzas de rabinos anteriores. Bueno, esto es una lección también para nosotros, ¿verdad? Hoy que podemos gozarnos de toda la palabra de Dios, hoy que tenemos todo el consejo de Dios, hoy que podemos tener una copia impresa de las Escrituras, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Debemos recordar que el Señor nos ha llamado a proclamar esa palabra y a enseñar esa palabra. Y tener mucho cuidado en que no caigamos en la trampa de poner nuestras opiniones por encima de la Biblia. Lo que la Biblia no dice, nadie tiene derecho a decirlo. Y lo que la Biblia dice, nadie tiene derecho a quitarlo o a callarlo. Es su palabra, no es la nuestra. Los mismos escribas son un ejemplo de dónde puede llegar el hombre cuando se va apartando de la verdad de Dios. Y caen, como hicieron ellos, en reflexiones complejas. Yo a veces digo, bueno, ¿para qué complicamos las cosas? Si lo que la Biblia o lo que Dios quiere que conozcamos con relación a la salvación está en la Biblia, claro. Lo que necesitamos para llegar a Dios está claro. Lo que necesitamos para vivir en obediencia y glorificando su nombre está claro en la Biblia. Como decía alguien, las cosas que nos deben preocupar de las Escrituras no son aquellas que no conocemos o que no entendemos, sino las que conocemos y sí entendemos. Porque todo hijo de Dios, cuando es confrontado con la verdad, tiene que hacerse esa pregunta: ¿qué Dios quiere que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga al respecto? Los escribas, repito, habían caído en reflexiones complejas, alegorías fantasiosas, nociones místicas, citaban una y otra vez a rabinos anteriores. De pronto llega alguien que empieza a explicar la palabra con claridad, con convicción, con autoridad, porque explicaba precisamente la palabra, porque es la palabra la que nos da la autoridad, porque no es nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Y ellos se quedaron perplejos. Nunca habían oído algo como esto. Su sorpresa está ligada a la palabra admiraban, como dice la palabra, y se admiraban de su doctrina. Admiraban es una palabra que literalmente significa estar profundamente afectado,
en el alma. Estar profundamente afectado en el alma con temor y asombro. Para usar la lengua vernácula, Jesús les transformó la manera de pensar. El mensaje que él estaba proclamando era tan fascinante, tan poderoso, que su audiencia quedó en total silencio, esperando cada palabra que él pronunciaba. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 19, verso 48. Lucas 19, 48. Si alguien puede leerlo. O sea, se quedaban en una actitud allí, como dice, suspenso, en un total silencio. Ahora, así estaba el ambiente mientras Jesús enseñaba. Repito, porque lo hacía de una manera singular, única, totalmente diferente a la práctica común de los escribas. Y en ese ambiente, ese silencio asombroso es interrumpido. ¿Por quién? Es interrumpido violentamente por un hombre con un espíritu inmundo. En otras palabras, un hombre con un demonio. Estaba allí dando chillidos a través de los labios de un hombre endemoniado. Se trataba del demonio que había entrado en pánico por la verdad de la predicación de Jesús. Y este demonio no se pudo mantener oculto dentro del hombre por más tiempo. Ese es exactamente el efecto que la palabra de Dios produce en los demonios. Allí estaba. Y la luz del Dios verdadero lo expuso. Marcos presenta el demonio en el verso 23, haciendo notar la inmediatez de la reacción del espíritu inmundo ante la predicación de Jesús. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Quería interrumpir aquello. Quería detener aquella exposición. Ese demonio representaba los intereses del príncipe de las tinieblas. El mismo príncipe de las tinieblas con el cual hoy nosotros nos enfrentamos. El mismo Satanás que no quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. El mismo Satanás que quiere que la gente siga ciega y endurecida a la verdad del Evangelio. Hoy también hace todo lo que pueda para impedir que las personas escuchen la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Tanto en una esfera personal, cuando le estamos hablando a alguien del Evangelio, cuando le estamos compartiendo la palabra a una persona, hasta un plano mayor o más público, como cuando nos encontramos en un culto y hay un maestro que está enseñando la Biblia o un pastor que está predicando, sin desconectarnos de lo que está sucediendo, debemos estar en una actitud de oración. Usted no va a dejar de hablar, pero en su mente estará pidiendo la ayuda de Dios por momentos, porque Satanás intentará impedir esa conversación. No es la primera vez que usted pueda ver, y yo lo he visto y otros lo han visto, que precisamente cuando alguien está en esa situación es cuando más cosas, que comienza a llorar, una llamada telefónica. Tal vez usted durante todo el tiempo transcurrido hasta ese momento nadie le había llamado y ahí le llega la llamada.
o no sé, cualquier otra cosa. En los cultos sucede igual. Cosas que la gente no se da cuenta que tienen un origen espiritual. Que hay un diablo que está tratando de entorpecer esa exposición de la verdad. No le conviene. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué? Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, si la gente está oyendo fábulas porque tienen comezón de oír, eso al diablo no le molesta. Él no tiene interés en combatir la mentira, en estorbar la mentira. Por eso tenemos que darnos cuenta de que hay momentos especiales que requieren una oración más intensa, una dependencia mayor de Dios, tanto si somos parte de una congregación o mayor aún, tenemos la responsabilidad de exponer la palabra. Repito, este demonio estorbó allí, incapaz de contenerse, estalla en un ataque de gritos furiosos en respuesta a la verdad que el Hijo de Dios estaba proclamando. Vamos a seguir mirando la historia. Vamos a ver la autoridad de Jesús. Ya vimos en primer lugar la autoridad de la palabra de Jesús. Esa palabra va a despertar oposición, va a despertar ataque de parte de Satanás. Ahora vamos a ver la autoridad del juicio de Jesús, versos 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. El uso que hace Marcos de la preposición pero está subrayando la inmediatez de la reacción del demonio. Fue una respuesta, una reacción ante la predicación de Jesús. Los gritos de este demonio proporcionaron evidencia audible de que los ángeles caídos tiemblan ante el poder de la palabra de Dios. Les molesta de una manera inmensa. El contenido de tal exclamación está registrado en el verso 23 y 24 que ya leímos, pero quiero que lo leamos de nuevo. Si alguien puede hacerlo, por favor. Bueno, esto indica que el demonio también estaba aterrorizado por la autoridad del juicio de Cristo. No solo por la palabra que estaba exponiendo, sino también por el juicio que él haría. En este caso, estaba ante el Salvador. Después estará ante el juez mismo. En esta ocasión el hombre endemoniado respondió gritando. En realidad no era él, era el demonio que estaba en su interior, que estaba usando prestadas las cuerdas vocales del individuo para expresar su terror. Cuando dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, la posesión demoníaca era muy común, fue muy común en los tiempos de Jesús. Hoy no presenciamos esto de una manera tan común como sucedió en los tiempos
de los evangelios. ¿Significa eso que hoy los demonios no tomen control del cuerpo de una persona? No, sí lo hacen. Sí existen hoy también personas endemoniadas. Cuando hablamos de la posesión de un demonio, es precisamente esto. Un ser espiritual que toma el control, el cuerpo de una persona y lo usa a su antojo. Aun cuando la persona hable, el que está hablando no es la persona, es un demonio. Esto es exactamente lo que se produce con los espiritistas cuando caen en lo que se le llama trance, que supuestamente ellos creen. Usted le pregunta a un espiritista, ¿y eso que te pasa a ti, qué es? Y te va a decir que es un muerto. Es un muerto que ellos contactan, y de hecho el papel que desempeñan es un papel de mediador. Por eso se le dice medio, en el sentido de que el muerto usa su cuerpo para expresarse. Nosotros sabemos que no son los muertos, porque por la misma palabra de Dios sabemos que cuando una persona se muere, no puede estar en contacto con este mundo. No lo hay, no existe. El Señor Jesucristo es claro. La parábola del rico y Lázaro lo enseña con toda claridad. Entonces, si no es un muerto, como ellos dicen, ¿quiénes son? Los demonios, que tienen la capacidad de imitar hasta la voz lo más parecido posible de la persona que falleció. Y no solo eso, son capaces de materializarse, digamos, o manifestarse de una manera visible con la imagen de esa persona. Sabemos que ha habido y hay muchos casos de fraude con relación a esto. Sabemos que mucho del espiritismo tiene que ver con la superchería, la mentira, el fraude, pero no podemos llegar a la conclusión de decir que todo esto es fraude, porque sí hay fenómenos auténticos, sobrenaturales, que no tienen su origen en Dios, pero sí tienen su origen en Satanás. Nosotros los cristianos, ya esto lo hemos dicho, no nos tenemos que preocupar tanto hoy por andar buscando gente endemoniada. En realidad, la Biblia nos enseña que nuestra responsabilidad es ir a predicar el evangelio a todos los pecadores perdidos. El Señor es el que se encarga de darles libertad. Ah, pastor, y si cuando yo estoy predicando me encuentro un endemoniado, ora y espera que el demonio se vaya, predícale el evangelio a esa persona para que su casa esté ocupada. Esa es tu misión. No te pongas a debatir con el demonio, Bueno, repito, estos no son casos muy comunes, son más bien excepcionales. Y repito, nuestra responsabilidad es exponer a esas vidas esclavas por Satanás al poder del evangelio. Bueno, este demonio habla aquí usando el plural. Fíjense que dice, ¿qué tienes con? ¿Has venido para destruirnos? Bueno, esto sugiere que este demonio particular estaba realmente haciendo esta pregunta en nombre de todos los demonios caídos en todos los lugares. Aunque sabemos también por las escrituras, como por ejemplo el caso del endemoniado gadareno, que tenía más de uno. Tenía una legión de demonios. Una persona puede ser poseída por un demonio o por varios. Por varios. Recordemos que Satanás no está solo. Él tiene multitudes de demonios, o como también se le llama ángeles caídos,
que una vez sirvieron en la presencia de Dios y que ahora están a su servicio. Ellos conocen a Dios, conocen la Trinidad y de inmediato reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios que se hallaba en su presencia. Esto es un poderoso testimonio de las mismas Escrituras y de parte del mismo Satanás, de que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él era el Santo de Dios, o sea, el Rey mesiánico que había venido para salvar al mundo. Al hablarle a Cristo, este espíritu demoníaco emplea dos nombres diferentes. Uno de los cuales expresa su antagonismo y el otro expresa su temor. El primero es Jesús Nazareno. En este nombre hay menosprecio y desdén. Acuérdense que Nazaret era un pueblo desconocido, un pueblo tenido en baja estima por los mismos judíos. Los dirigentes judíos en particular lo usaban como un término de burla, de desprecio, al decir que el Mesías venía de un lugar tan humilde. Y al referirse al pueblo natal de Jesús, el demonio se une a esas multitudes incrédulas. Bueno, al mismo tiempo él sabía quién era Jesús. O sea, había una mezcla de temor con terror, una mezcla de desprecio con terror. Y al ser un miserable ángel caído, su respuesta fue de enemistad mezclada con temor. Se dirige a Jesús, le llama el Santo de Dios. Sabía quién era, sabía cuán santa era su vida. Imagínense este espíritu inmundo, un ser lleno de depravación y maldad, ante la presencia de la santidad y la virtud perfecta, el Hijo de Dios. Pero además de eso, sabía la autoridad o el poder que tenía Jesús para condenarle. Fíjense cómo dice: has venido para destruirnos. Él sabía cuál era su final. Sabía que su final era la destrucción. Sabía que un día el Hijo de Dios le condenaría. La realidad inminente del juicio futuro explica la reacción del demonio ante Jesús ese día de reposo en Capernaum. Y como un agente del diablo, él habría preferido permanecer sin ser detectado, oculto en las tinieblas de una religión hipócrita. En lugar de eso, ante la palabra expuesta, ante el terror y el pánico, se descubrió a sí mismo en un arrebato dramático. Porque aunque hoy el diablo se sigue oponiendo a la verdad de Dios, lo hace de una manera sutil. O sea, se mantiene disfrazado. La mayoría de las historias que nos suceden, que les conté al principio, no vemos literalmente un demonio. No encontramos una persona que en el medio del templo empiece a hablar, gritando y diciendo unas palabras similares. El diablo intenta permanecer oculto. Sus propósitos, como dice la Biblia, son maquinaciones. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios necesitamos discernimiento. Bueno, la tercera idea que quiero compartirle es la autoridad del poder de Jesús. Vamos a ver ahora los versos del 25 al 28, si alguien puede leerlo, por favor. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, aquel día, aunque el juicio escatológico eterno del diablo
y sus ángeles aún no ha llegado. Va a ocurrir. Apocalipsis 20:10, si alguien puede leerlo. Apocalipsis 20:10. El infierno no es el reino de Satanás. En este caso aquí se menciona el lago de fuego, que es el último lugar. No es el reino de Satanás. Satanás va a ir allí a ser castigado. Los ángeles caídos van allí a ser castigados. Como dice el Señor, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, hasta que ese día llegue, ellos hacen su obra perversa. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, tiene su reino de tinieblas. El diablo intenta mantener a mucha gente cautiva. No sabe que le espera la condenación. Los demonios lo sabían. Lo sabían. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, bueno, ¿y por qué? Si él sabe el final que le espera, porque los demonios lo sabían y sabe quién es Dios, ¿por qué sigue hoy oponiéndose a Dios e intentando llevar adelante su obra? No tiene redención, no se arrepiente. Pero alguien decía que en los ángeles Dios los creó, tuvieron la oportunidad de mantenerse todos fieles, y cuando no lo hicieron, es como la muerte para nosotros. Se les acabó la oportunidad. Los ángeles caídos dejaron su estado de gloria y perfección con Dios y escogieron rebelarse. Pero independientemente de esto, yo siempre he pensado que todavía Satanás sigue creyendo que él puede. En su soberbia cree que él puede ganar. ¿Por qué es que si no todo lo que la Biblia nos relata acerca de las profecías escatológicas que se avecinan? ¿Por qué si no va a levantar un anticristo? Va a llevar adelante un plan que sabemos que no es más que el plan de Dios. Recuerden, hermanos, que Satanás cayó de su estado de gloria porque quiso ser como Dios. Y todavía él cree que puede. Él cree que puede. Y una de las cosas que hace es apartar a las personas de la gloriosa verdad del Evangelio. Bueno, aquí hay un enfrentamiento directo entre Jesús y este endemoniado. Fíjense que fue echado fuera por el mismo poder que un día lo va a lanzar al lago de fuego. Sin inmutarse, Jesús, por las payasadas del demonio, lo reprende. Bueno, hoy es verdaderamente triste y vergonzoso lo que mucha gente dice hacer en el nombre de Jesús. Hay algunas personas que hasta han firmado esos ciertos exorcismos. Predicadores que se ponen allí a conversar con los demonios. En ninguna parte de la Biblia se nos manda a nosotros hablar con los demonios. Jesús lo hizo, pero a nosotros no se nos manda. Ahora, una cosa muy importante, repito, la autoridad que tú y yo tenemos es la autoridad de Jesús. Y si en un momento de nuestra vida nos vemos ante una persona poseída por un demonio, repito, la solución la tiene Dios. Nosotros tenemos que orar por esa persona, es lo que debemos hacer para que ese demonio abandone ese cuerpo y después exponer a esa persona al Evangelio. Y que
la persona, cuando esté en sus capacidades, haga su decisión de arrepentirse y creer. De lo contrario, no tendrá oportunidad sobre los demonios. La reprensión de Jesús llega en una forma de dos imperativos. Cállate y sal de él. ¿Y qué pasó? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Cállate. Jesús no deseaba el testimonio de ese demonio. Lo reprende y lo manda a abandonar el cuerpo. Sal de él. Bueno, esto dio una salida violenta. El espíritu prefería permanecer allí con el fin de mantener cautiva a esa alma. Bueno, sabemos, hermanos, que hay muchas vidas que están literalmente cautivas por Satanás. ¿Qué es sino aquellas personas que están bajo los efectos de las drogas o el alcohol? Literalmente son pasillos por los que se pasean los demonios, hermanos. La vida de las personas bajo que están o que practican las drogas es una vida miserable. Las personas que viven envueltas en el alcoholismo, uno percibe la presencia demoníaca, la influencia de Satanás destruyendo esas vidas. Y dice la palabra, y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Como en una protesta dramática, hace que el hombre se convulsione. El demonio deja escapar un grito final mientras se va. El poder de Jesús era inconfundible, por lo que aquellos que se hallaban en la sinagoga, quienes ya se habían maravillado de sus enseñanzas, dice el verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí qué es esto. Hermanos, ningún demonio, ni el mismísimo Satanás, se puede resistir a la autoridad de Jesús. Aún en contra de su propia voluntad y de sus propios deseos, se tienen que sujetar al Dios Todopoderoso. Ahora, entendamos esto. Nosotros hoy tenemos el precioso regalo del Evangelio, que claramente en las Escrituras se nos dice que es poder de Dios para salvación. Lo mejor que nosotros podemos hacer por cualquier vida sin Cristo es hablarle del Evangelio. Es llevar a esa persona a un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque Cristo y solo Cristo es el que puede dar verdadera libertad de cualquier situación en la que esté una persona. Miren, aunque no todas las personas, y repito, es la excepción, que nosotros conocemos están endemoniadas, sí todos son esclavos de Satanás. Nacieron perdidos y viven bajo la esclavitud del diablo. Repito, están ciegos, sordos, con un corazón endurecido. Por eso nosotros necesitamos ir en oración cuando le vamos a hablar a alguien de Jesucristo. Seguir en oración mientras le estamos hablando. Y perseverar en oración cuando esa persona se aleja de nosotros. Porque el diablo hará todo lo que pueda hacer para mantener a esa persona esclava. Mientras las noticias acerca de Jesús comenzaron a divulgarse, según dice el verso 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este fue solo el principio. Marcos 1:39 dice que Jesús predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Repito, creo que este es un caso único en la Biblia. Es como si todos los ejércitos de Satanás se hubieran reunido allí
para tratar de impedir la obra del Hijo de Dios. Hoy seguimos nosotros teniendo la autoridad de Jesús a través de su Espíritu Santo. Pero la misión que el Señor nos ha dado es esta: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nuestra responsabilidad es esta. ¿Por qué? Porque miren, si usted logra liberar a una persona que no es usted, vamos a pensar que ahora tengamos una confrontación con una gente endemoniada. El demonio se va y la persona se queda sin Cristo. Esa batalla no se ganó. Si la persona realmente no hace una decisión por Jesucristo, esa persona va a seguir siendo un instrumento del diablo, hermanos. Por eso necesitamos nosotros llevar la palabra, recordando que el Señor que nos mandó es aquel que tiene la autoridad para hacerlo. Su palabra hoy la tenemos y es la que tenemos la responsabilidad de compartir. Es el Señor que tiene la autoridad para el juicio y va a juzgar a cada persona en base a lo que haga con el Evangelio, le acepte o le rechace. Y en tercer lugar, tenemos a nuestra disposición el poder del Señor a través del Espíritu Santo. Hay una misión, necesitamos cumplirla, pero no podemos obviar la realidad de que vivimos en un mundo en tinieblas. Y aunque no encontremos o no nos sucedan experiencias tan dramáticas como la que el Señor nos presenta aquí en el Evangelio, hermanos, tenemos que estar bien claros en que estamos lidiando con un enemigo que ejerce una influencia sobre las personas perdidas. Los reinos de este mundo están bajo la influencia del diablo. El sistema de pensamiento que gobierna en la sociedad está bajo la influencia del diablo. Eso es lo que quiso decir el Señor cuando dijo: el mundo entero está bajo el maligno. Por eso no podemos ir a la guerra sin las armas que el Señor nos ha dado. No podemos ir sin depender de Dios. No podemos ir sin la palabra. No podemos ir sin oración. Necesitamos obedecer, pero necesitamos en esa obediencia vivir dependiendo de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a poder cumplir esa misión, recordando que el que nos ha mandado es el Rey, que vino en aquella ocasión como Salvador y siervo y va a regresar como juez. Que el Señor nos bendiga.